Hola gente, muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de El Muro Disociativo. Hoy os traigo un caso clínico. En este caso, como veis en pantalla, es un caso clínico de despersonalización que, tratado psicofarmacológicamente, presentó buena respuesta con el metilfenidato. El metilfenidato, un fármaco estimulante que se utiliza por excelencia para el tratamiento del TDAH. Es un caso muy particular y único dentro de lo que he encontrado en la literatura científica y me apetece compartirlo con vosotros. Lo primero decir que, bueno, aquí está la fuente. Es un caso del año 2010, hace poco se podría decir. El caso comienza haciendo una descripción de lo que es la despersonalización. Comenta que aparece frecuentemente asociado a otros trastornos mentales, efectos fisiológicos del consumo de sustancia o enfermedades médicas. Raramente, como es el caso presentado, las experiencias de despersonalización forman una entidad aislada, es decir, aparecen sin ser la respuesta a una condición primaria, ya sea física, como puede ser la epilepsia, o mental, como puede ser el estrés. Esto, cuando aparece sin una causa, sin un detonante, se denomina despersonalización primaria. Despersonalización secundaria es cuando es una respuesta a una condición física o mental, como comentaba. Entre los múltiples psicofármacos estudiados, ninguno de ellos ha demostrado ser el tratamiento de elección. Es decir, entre antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, entre los que obtienen mejor respuesta destacan los antagonistas de los receptores de opioides como la naloxona y naltrexona, la combinación de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son un grupo de antidepresivos, combinados con lamotrigina y clomipramina. La lamotrigina es un antiepiléptico y la clomipramina es un antipsicótico. Y, aunque con prácticamente nula evidencia, se presenta un caso espectacular que respondió positivamente al tratamiento del metilfenidato. Bien, vamos a meternos en el caso clínico. Este es un paciente de 29 años que fue atendido en el servicio de urgencias del centro hospitalario. Este artículo es de Servicio Hospitalario de Cataluña. Fue atendido por la unidad de urgencias por un intento de suicidio. Antecedentes: trastornos afectivos familiares en familiares de primer grado, esto es, padres. Su padre había padecido un episodio depresivo mayor en una época que se quedó en el paro, presentando una recuperación completa posterior. Su madre también había padecido un episodio depresivo cuando sus hijos eran pequeños. Siguió tratamiento y afortunadamente no volvió a tener recaídas. Un hermano padece trastorno bipolar en tratamiento con litio y actualmente es asintomático, por lo que también tiene buena respuesta al tratamiento del trastorno bipolar. Su otro hermano sigue un tratamiento psicológico por un probable trastorno adaptativo, es decir que en toda su familia hay antecedentes de cuestiones psicológicas /psiquiátricas. La paciente es una mujer, es la menor de 3 hermanos de una familia de músicos. Madres, tíos y ambos hermanos completaron carreras musicales. Refiere a una infancia normal, sin experiencias traumáticas. Es decir, no hay una posible causa que pueda derivar en un estrés postraumático que sea el causante de la despersonalización. Tuvo un muy buen rendimiento académico, simultaneó estudios superiores de música con la carrera de filosofía, rama de musicología, con buenos resultados en ambas carreras. Luego postuló y ganó las oposiciones de profesorado musical, trabajando a la vez en instituto de enseñanza secundaria y en una escuela de música privada. También formó parte de una orquesta de cámara, es decir, su funcionalidad pues era bastante alta. Respecto a sus relaciones sentimentales, relaciones
sociales, pero en concreto relaciones sentimentales de pareja, tuvo varias que fueron no duraderas. En cuanto a las relaciones sociales y familiares, fueron y siguen siendo buenas. Es decir, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, como en el ámbito social, presentaba una muy buena funcionalidad. Bien, nos metemos un poco ahora en su historia clínica. Como antecedentes patológicos, destaca a los 17 años un cuadro que sería compatible con lo que es la anorexia nerviosa, en la cual siguió una dieta altamente restrictiva, presentó síntomas de distorsión de la imagen corporal, amenorrea y se produjo una pérdida ponderal importante hasta llegar a un índice de masa corporal de 15,9. A raíz de un ingreso de una amiga por la misma cuestión, es decir, también por anorexia nerviosa, tomó conciencia del trastorno y se recuperó progresivamente sin acudir a un tratamiento especializado. Es decir, tomó conciencia del trastorno y entiendo que en base a modificación de hábitos consiguió recuperarse sin necesidad de un tratamiento psicológico, psiquiátrico concreto para tratar la anorexia nerviosa. En ningún momento presentó síntomas de trastorno por déficit de atención durante la infancia. Esto es importante por la relación con el metilfenidato, que como comenté es el tratamiento de excelencia para el TDAH. Desde el punto de vista caracterial, relativo a su carácter, su comportamiento, se podría describir una personalidad con rasgos obsesivos y de alta exigencia. Algo que puede tener bastante relación con el hecho de que tenía una carrera musical en una familia de músicos, por lo que es bastante normal que se autoexigiese para no querer decepcionar a sus familiares o estar a su misma altura, además de que es un ámbito ya de por sí muy competitivo. Bien, la clínica psiquiátrica se inició 8 años antes, cuando debutó en forma de crisis de angustia. Es decir, todo comenzó por una crisis de angustia, en su caso. La crisis apareció yendo por la calle de forma brusca, con importante clínica vegetativa, sentimientos de extrañeza y sensación de muerte inminente. Y aquí ya nos metemos en la despersonalización con esta descripción. Sentimientos de extrañeza, de sentirse extraño con uno mismo y con el entorno, y sensación de que todo se va a acabar, de que la vida se va a acabar, de que nuestra vida se va a acabar. Acudió a urgencias, a diversos médicos privados e incluso fue visitada por un cardiólogo ante la sospecha de que podía tener algo en el corazón. A muchos nos ha pasado. A mí me ha pasado muchas ocasiones que un síntoma que tenía era, más que taquicardia, yo lo describo como una sensación extraña en los latidos del corazón, como si no fuese en sintonía con el resto del cuerpo. Eso obviamente te puede hacer sospechar de que existen problemas cardíacos y consultas con un cardiólogo. Pasaron unos meses antes de que se realizara el diagnóstico de crisis de angustia. Es decir, se le diagnosticó crisis de angustia. Entiendo que es trastorno de angustia. En estos meses los cuadros de mareos, palpitaciones, sudoración, taquicardia y sensación de muerte se repitieron a diario. Es decir, todos los días tenía esta sintomatología: sudoración, taquicardia, palpitaciones y sensación de muerte. Fue justo a partir de entonces cuando la paciente comenzó los síntomas de despersonalización. Hacia los 2 meses de la primera crisis se le realizó el diagnóstico del trastorno por angustia. Aparte de realizar tratamiento farmacológico, siguió también uno psicológico con terapia cognitivo-conductual por un periodo de 1 año. En ese momento cesaron las crisis de angustia completas y no se volvió a presentar la sintomatología de angustia. No obstante, persistía una ansiedad generalizada y la sintomatología de despersonalización, manifestada en extrañeza, sentimientos de extrañeza continuos respecto a la realidad, lo que es la realización, que le provocaban un intenso malestar y sentimientos depresivos. Es decir, también había
sospecha y una posible desarrollo, una tendencia a desarrollar una depresión. Durante 7 años, la paciente realizó visitas en múltiples psiquiatras privados. Recibió múltiples antidepresivos, varios ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y venlafaxina sin mejoría del cuadro. La venlafaxina es un antidepresivo, pero que no pertenece al grupo de los ISRS. También se añadió a los antidepresivos benzodiazepinas y un antipsicótico, el amisulpiride, a dosis bajas, pero tampoco presentó mejoría con estos tratamientos farmacológicos. En el 2007, en marzo de 2007, pues tuvo un intento de suicidio en forma de sobreingesta de medicamentos, con incluso una carta de despedida que ya había preparado y baja rescatabilidad, por lo que se procedió a ingresarla en la unidad de agudos de este hospital de psiquiatría, unidad de agudos de psiquiatría. Al alta de la hospitalización se orientó como un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, no se lo diagnosticó, pero se creía que era un trastorno de ansiedad generalizada, y se le pautó 150 miligramos al día de clomipramina y 0,50 miligramos al día de clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico perteneciente a los tricíclicos, y 0,5 miligramos al día de clonazepam, que es una benzodiazepina. Durante el ingreso, los parámetros analíticos como el hemograma, la fórmula, la bioquímica básica y bueno, todo lo que dice ahí fueron normales o negativos, es decir, no había ningún problema orgánico. En el TAC se observó un discreto aumento del sistema ventricular de forma bilateral, afectando los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son las zonas del cerebro por las que se difunde el líquido cefalorraquídeo. Estaban ligeramente aumentados. En consultas externas, esto es la consulta psicológica, psiquiátrica con la que se va al seguridad social o por privado, después del alta seguía presentando sentimientos de extrañeza, sentimientos de estar perdiendo la cabeza, con la idea de que padecía una esquizofrenia. Os dejo aquí el enlace y en la descripción a mi reel y a mi capítulo de podcast en el que hablo de la diferencia entre los síntomas disociativos y psicóticos, porque a muchos nos ha pasado que este miedo de tener esquizofrenia cuando empezamos a tener síntomas de despersonalización, deterioro de sus funciones cognitivas, y seguía refiriendo verse como desde fuera y observar la realidad como espectadora de una película, algo que todos sabemos, los que estamos viendo esto seguramente, que encaja con la descripción de despersonalización. Además presentaba astenia severa y pérdida de concentración, no pudiendo concentrarse ni en leer ni en tocar el violín. Todo ello se acompañaba de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza e ideación suicida. Es decir, los síntomas depresivos estaban y aumentaban. Se estableció un plan psicoterapéutico con un enfoque de resolución de problemas. Algo que, bueno, creo que no es el mejor enfoque, sinceramente, resolución de problemas, pero bueno, esto es lo que se le aplicó. Se realizaron técnicas de establecimiento de objetivos con bajo nivel de autoexigencia para que los pudiese completar y eso también aumentase su estado de ánimo y su autoestima, mediante autorregistros, que básicamente eso es que la persona va, realiza la tarea y escribe en la hora del día, las emociones, los pensamientos asociados y lo trabaja con el profesional, reforzando las situaciones en las que fuese capaz de sentir placer. También se enseñaron diversas técnicas de autocontrol emocional. A nivel farmacológico se disminuyó la dosis de la clomipramina a 75 miligramos porque habían aparecido efectos secundarios indeseados. Y en vez de darle otro medicamento, pues se disminuyó el antidepresivo. Posteriormente se añadió al tratamiento carbonato de litio, el cual no resultó eficaz en la mejoría de la clínica. Carbonato de litio es el medicamento por excelencia para el tratamiento de trastorno bipolar. Aquí ya empezamos a ver que se le aplicaban medicamentos
que no iban en consonancia con lo que es una disociación. Pero claro, hasta ese momento no había ningún diagnóstico de disociación ni se estaba explorando en exceso la disociación, cosa que, bueno, a, a mi entender la verdad que es muy negligente y eso habla de la falta de formación de los profesionales. Al final, trastorno bipolar es un trastorno que presenta síntomas psicóticos y la mayoría de los profesionales, como siempre digo, en vez de cuando hay sintomatología, esta sintomatología de extrañeza, de difusión de la identidad, suelen tirar más por la psicosis que por la disociación. Entonces, pues, le administraron litio, que está ligado a la bipolaridad, que está ligado a los síntomas psicóticos. Y esto pues le hizo mal. Le provocó un incremento de los temblores que obligaron a su retirada por interferir en la instrumentación musical. Nuevamente, no sé si decir mala praxis, iatrogenia, pero evidentemente un tratamiento que no aplica y que termina produciendo más mal que bien. Pues seguidamente se inició un tratamiento con la motriguina, que es un antiepiléptico que también se utiliza para el trastorno bipolar. Nuevamente, seguían insistiendo con los síntomas psicóticos de 100 miligramos, que en un redujo los sentimientos de despersonalización, persistiendo los síntomas depresivos. Al mes hubo un empeoramiento del estado de la tristeza, con falta de concentración, dificultades de comprensión y sentimientos de desesperanza ante la cronicidad del cuadro, con una elevada ansiedad en todas sus actuaciones. Apareció también hipersomnia, es decir, unas excesivas ganas de dormir, y astenias severas. La astenia, pues básicamente es una sensación de cansancio, agotamiento físico constante, y en este caso era severa. También apareció hipotensión ortostática, que se atribuyó a la clomipramina, antidepresivo tricíclico, y que mejoró con medidas higiénico-corporales. La hipotensión ortostática, pues es no sé si decir síndrome cuadro físico en el cual una persona al ponerse de pie se produce una reducción muy grande de la presión sanguínea, lo cual, bueno, hace que uno se maree y sin duda es peligroso. Se añadió al tratamiento de base con la motriguina un inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina, es decir, un ISRN, la reboxetina, que también es un antidepresivo. No mejoró, la clínica no presentó mejoría a pesar de los aumentos de dosis de reboxetina hasta 8 miligramos al día en visitas posteriores. Finalmente, y aquí vamos con lo que provocó que mejore, se añadió metilfenidato de acción prolongada, con un aumento de dosis progresivo hasta los 54 miligramos, con muy buena tolerancia y con el que a los 2 meses se observó una mejoría del estado de ánimo, una desaparición de las ideas de muerte y una mayor actividad en su vida diaria, con aumento de la sociabilidad. A los 4 meses del inicio del tratamiento desapareció por primera vez el síntoma de despersonalización y las ideas de padecer una enfermedad mental grave, esquizofrenia, y también la sensación de deterioro cerebral, que es algo que también es bastante típico de la DPDR. Tengo el cerebro dormido, el cerebro no me funciona bien, tendré algo en el cerebro, un tumor, una malformación, lo que sea. Es todo de la despersonalización, en estos casos, claro. Refería presentar aún de forma esporádica, no diaria, sentimientos de realidad, reflejados en qué es esto, y miedo a la reaparición de los síntomas que podía controlar en unos minutos. Un miedo, una ansiedad anticipatoria a que vuelvan a aparecer los síntomas, pero que los podía controlar. Actualmente, aunque la paciente sigue de baja laboral, durante estos últimos meses ha podido realizar el examen final de estudios superiores de instrumentación musical con excelente resultado. Tiene previsto reincorporarse al trabajo docente en el próximo curso. Es decir, el metilfenidato le permitió volver a tener una funcionalidad muy alta. Estudios superiores de música los sacó con un excelente resultado. Bien, la discusión del caso es un caso de despersonalización de PDR primario
de curso prolongado e incapacitante, muy incapacitante, y que es peculiar por la excelente respuesta al metilfenidato, primero en los síntomas afectivos acompañantes de depresión y posteriormente a los síntomas clave de la despersonalización. La revisión del tratamiento farmacológico en la DPDR indica que los fármacos que mejor funcionan son primero los inhibidores de la serotonina, antidepresivos tricíclicos como la clomipramina, la motriguina, antiepiléptico, antagonistas opioides, naloxona y la naltrexona, estimulantes, metilfenidato, los inhibidores de la serotonina, especialmente la fluoxetina, conocido como Prozac o como vendido comercialmente por una cuestión de marketing como la pastilla de la felicidad, aunque realmente no es así, habían sido los fármacos más prescritos para el trastorno de PDR hasta que se realizó un ensayo con 50 pacientes, a los cuales 25 se les asignó tratamiento con Prozac y a los 25 con placebo, en el que la fluoxetina no resultó superior al placebo, con lo cual se descartó que fuese el tratamiento de primera elección para la DPDR. Un estudio con clomipramina, antidepresivo tricíclico, con un número limitado de casos, 8, una muestra muy baja, encontró una mejoría significativa en 7, pero 3 tuvieron que abandonar por efectos adversos. La lamotrigina, antiepiléptico en monoterapia, no se mostró eficaz en un estudio realizado con 9 pacientes. En cambio, la combinación de la lamotrigina con un ISRS, como la fluoxetina por ejemplo, exploró en una muestra de 32 pacientes, de los cuales 18 mejoraron, puesto que mostraron una reducción de más del 30%, más o igual del 30% en las escalas de despersonalización durante el seguimiento. ¿Qué escalas? No lo sé, a lo mejor la escala de personalización de Cambridge. Los estudios con antagonistas de los opioides mostraron también resultados esperanzadores. De los 14 pacientes a los que se administró naloxona endovenosa hasta una dosis máxima de 10 miligramos, 7 mejoraron y en 3 desapareció totalmente la sintomatología de despersonalización. Y de los 14 que fueron tratados con naltrexona, una dosis media de 120 miligramos al día, se observó una reducción media del 30% de los síntomas de despersonalización con las escalas utilizadas. Bueno, en 1994, basándose en informes de casos aislados, se había sugerido que las medicaciones que incrementaban la dopamina sináptica parecían beneficiosas para la despersonalización, como las anfetaminas, el metilfenidato, el bupropión, pero no obstante, no fue algo que presentase evidencia, que tuviese continuidad de evidencia, ni casos aislados con psicoestimulantes como el metilfenidato. Por lo tanto, como conclusión respecto al tratamiento, se puede decir que no existe tratamiento definitivo para la despersonalización, sino que hay un amplio abanico de psicofármacos individualmente o en combinación que pueden funcionar. Pueden ser inhibidores de la serotonina solos o inhibidores mezclados con la motriguina, y también se ha demostrado que el clonazepam puede ir muy bien, al igual que otras benzodiazepinas. Sobre todo si hay ansiedad comórbida, ¿no? Por ejemplo, la paroxetina es un inhibidor selectivo de la serotonina que funciona muy bien también para trastornos de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad no es solo ansiedad generalizada, también entra todo tipo de fobias, agorafobia, fobia social, etc. Por último, a raíz de los resultados obtenidos en este caso, el metilfenidato se puede considerar un buen fármaco para la despersonalización. No obstante, esto no significa que ni que uno tenga que ir a pedir al psiquiatra, dame metilfenidato para la despersonalización, ni que sea el primer tratamiento de elección. Es, de hecho, aquí en este caso se muestra, después de probar una muy amplia gama de psicofármacos, inhibidores de la serotonina, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, antiepilépticos, antagonistas de los receptores de opioide, e incluso el litio,
Luego de probar todo eso, se probó metilfenidato y resultó. Es decir, para que alguien lo traten con metilfenidato para la despersonalización, tendrían que pasar por todo eso antes. Y bueno, esto es todo por el caso. La verdad que es un caso insólito y es relativamente pronto en el tiempo, 2010 no es hace mucho. Y bueno, esto ejemplifica mucho también lo que es la psiquiatría, ¿no? Mucho ensayo prueba-error. Yo consumo paroxetina de 30 miligramos y me va muy bien para el estrés postraumático y para la disociación, la despersonalización, pero hay gente que la paroxetina, yo conozco gente que me ha relatado que no le va bien. Entonces, pues es una cuestión muy personal eh, del fármaco en concreto, de la dosis y del metabolismo de cada uno, de cómo lo reciba el organismo de cada uno. Que un fármaco le funcione a alguien no significa que a otro le vaya a funcionar. Que una dosis sea la adecuada para alguien no significa que para otra persona también lo sea. Entonces es una cuestión de probar. Y yo siempre animo a probar la psiquiatría. Es algo que puede mejorar sustancialmente la calidad de vida y la funcionalidad. Aunque por supuesto no es la cura. La cura está en psicología, pero tenemos que funcionar en el día a día. Tampoco nos vamos a morir del asco en la cama y pues la psiquiatría puede aportar y mucho en ese sentido. Así que nada más, simplemente quería compartir este caso con todos vosotros y nos vemos en el siguiente capítulo de El Muro Disociativo.